Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la charla ¿Cómo podemos las personas docentes hacer un mejor aprovechamiento de las TIC? Esta importante charla será expuesta por nuestra viceministra académica, la doctora Melania Brenes Monge. La señora Brenes es licenciada en Psicología por la Universidad de Costa Rica, máster en Psicopedagogía por la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y doctora en Educación por la Universidad de Almería en España. Además, posee una especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo, Argentina, y otra en Administración de Proyectos por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ha trabajado por más de 15 años en el ámbito educativo, desde la investigación, la docencia y la coordinación de proyectos. Fue investigadora, coordinadora del área de aprendizaje con tecnologías móviles y de la unidad de investigación y evaluación de la Fundación Omar Benko. Adicionalmente, fungió como directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo Profesional del Ministerio de Educación Pública y actualmente es la viceministra académica de este mismo ministerio. Posee una variedad de publicaciones en el ámbito educativo y ha sido ponente de congresos tanto a nivel nacional como internacional. Les quiero recordar, o más bien decir, que en determinado momento de la charla van a necesitar una hoja blanca o cuaderno y un lápiz para una actividad muy especial que tenemos en el desarrollo de la charla. Además, al final de la misma vamos a tener un espacio de preguntas que las podrán escribir en el área que se habilitará en este webinar, relacionadas estrictamente con la temática que se va a desarrollar el día de hoy. Sin más preámbulos, los dejo con nuestra viceministra académica, Melania Brenes Monge. Sí, bueno, buenos días, colegas. Espero que estén todos muy bien. Saludos a la distancia a los compañeros docentes de las diferentes direcciones regionales que nos acompañan hoy y también me imagino muchos directores y colegas también de las direcciones regionales de los equipos interdisciplinarios, de asesores nacionales y todos pues los que están visualizando este compartir nuevamente que tenemos el día de hoy. Quería contarles que me motivé para darles este aporte en medio del trabajo que estamos haciendo y el apoyo educativo a distancia, porque sé que muchos de ustedes han vivido una transición muy importante en el aprovechamiento educativo que han hecho de las tecnologías recientemente. Inclusive he tenido algunos testimonios y experiencias de compañeras y compañeros que me han contado que han tenido que dar un salto importantísimo en el conocimiento de las tecnologías, sobre todo a nivel virtual y también inclusive en la compra o adquisición de algunos recursos con los que quizás no contaban, pero que ahora son sus herramientas de trabajo muy importantes en el marco de este apoyo educativo a distancia. De manera que un poco en el aprendizaje acumulado de mi experiencia en esta área, quise compartir con ustedes una presentación que nos va a permitir en una primera parte por qué es muy importante en el marco actual del Ministerio de Educación Pública y los retos o desafíos que tenemos de frente, ser docentes que cada día más incursionemos en el aprovechamiento educativo de las tecnologías. Y en la segunda parte les voy a ofrecer hacer un ejercicio conmigo de autoevaluación del progreso de cada uno de ustedes en el desempeño a través del uso de las tecnologías para fines educativos. De manera que básicamente eso es lo que voy a tratar de hacer durante la primera hora y posteriormente vamos a avanzar en un periodo corto de preguntas para poder abordar las dudas que ustedes tengan. Vamos adelante. Recordemos que actualmente en el Ministerio de Educación Pública se viene moviendo de manera muy importante el tema de las tecnologías. De hecho, Costa Rica es un país con una amplia trayectoria de incorporación educativa de las tecnologías, ya más de 30 años a través de la alianza con la Fundación Omar Benko y más recientemente con otras organizaciones como la Fundación Quirós Tansi, que también aporta al desarrollo de la inclusión de tecnologías en el sistema educativo. Si vemos este mapa, voy a hablarles un poquito del encuadre de qué ha cambiado en los últimos tiempos a nivel de las tecnologías de la información y comunicación, que es lo mismo que tecnologías digitales, la sociedad y los sistemas educativos.
En el siglo XXI, en el siglo que actualmente estamos, se ha dado una consolidación muy importante de las tecnologías, como ustedes lo saben, que generó un cambio, sobre todo en la sociedad, relacionado con la manera en que estamos interactuando entre personas, con la manera en que nos comunicamos, pero además ha generado un cambio muy importante en cómo creamos cosas, es decir, cómo creamos, por ejemplo, mercado, cómo creamos anuncios para vender algún producto, cómo creamos literatura también en el marco de la creación colectiva que nos permiten las tecnologías. Estos nuevos estilos que los seres humanos tenemos para desarrollarnos, comunicarnos, crear e interactuar, sobre todo están permitidas por la gran red de Internet que tradicionalmente es conocida como lo World Wide Web o WWW. Por eso es que cada vez que nosotros ingresamos a una dirección en un navegador decimos www.mep. Eso quiere decir que estamos entrando a la gran web, ¿verdad? A la gran red mundial que conecta mucha de la información que mueve el mundo actualmente. En esta época también del siglo XXI hay una consolidación importante, como lo vemos, de cambios sociales en el mapa, ¿verdad? Vamos hacia el centro. En esos cambios sociales, entonces, esos cambios sociales más bien han estado caracterizados sobre todo por una sociedad altamente conectada, más recientemente. ¿Qué permite esa conexión? Volvemos al mismo nodo, la creación de la web 2.0. Esta sociedad conectada en América Latina ha presentado grandes desafíos y lo vemos hoy en el marco de la pandemia y todo lo que estamos viviendo. No solo Costa Rica, sino que múltiples países de América Latina nos vemos enfrentados al desafío de la brecha digital, la desigualdad y la inequidad en algunos casos en los sistemas. El siglo XXI además, vamos a los nodos verdes que se encuentran en la parte superior del mapa, permite que se creen también diferentes tipos de activos intangibles. ¿Qué son esos activos intangibles? Bueno, todo lo que hoy por hoy se ha generado a través de las tecnologías como capital humano, capital físico, capital social y capital ciudadano. Y hoy por hoy es cuando escuchamos, por ejemplo, que en esta sociedad se requiere sobre todo talento y competencias en las personas para aprovechar los recursos, porque ya quizás el capital que se construye no es tanto físico, tangible, sino que sobre todo es capital asociado al conocimiento y al desarrollo del conocimiento en la sociedad. Esta sociedad conectada, les decía, que presenta desafíos en América Latina, también ha presentado desafíos en los sistemas educativos, como lo vemos también en el mapa hacia la derecha. Los sistemas educativos cada día más se han visto en evidencia que a pesar de la incorporación de las tecnologías en el mundo social de una manera transversal y totalmente presente, en educación todavía el cambio ha sido lento. Y los sistemas educativos, sobre todo, han orientado la incorporación o el aprovechamiento de las tecnologías digitales orientados al desarrollo de las habilidades TIC y de las habilidades del siglo XXI y más recientemente hacia habilidades STEM. Sin embargo, todavía hoy en día existe todavía poco respaldo empírico de impacto, sobre todo en cómo todo esto nos ha permitido avanzar en el desarrollo de estas habilidades y por eso es que tenemos que continuar de una manera fuerte, apalancando, si se quiere, empujando el cambio educativo hacia el desarrollo de habilidades. Avanzamos. Las tecnologías de la información y la comunicación, y voy a aclarar algo, a veces voy a hablar de TICs, a veces voy a hablar de tecnologías digitales o a veces únicamente de tecnologías. En todas esas ocasiones voy a estar hablando de lo mismo. ¿De qué hablo? Bueno, de esas tecnologías como las computadoras, los celulares o las tabletas, los relojes inteligentes y todas aquellas nuevas tecnologías digitales que nos permiten interactuar de manera distinta en el presente siglo. En el ámbito educativo, las tecnologías, a pesar, como les decía en el mapa, que han hecho cambios vertiginosos en muchas otras esferas del mundo social, el cambio no ha sido tan vertiginoso y rápido en educación. Todavía necesitamos seguir avanzando hacia transformaciones de fondo muy importantes. Muchos sistemas educativos han incorporado las tecnologías desde diferentes enfoques, algunos orientados, por ejemplo, a la reducción de brechas a través de la cantidad de tecnologías que se ofrecen en el sistema y en algunos casos a través de la calidad.
Además, los sistemas educativos de diferentes países se han orientado hacia enfoques de equidad y cierre de brechas, otros con mayor énfasis en el desarrollo de competencias y en algunos casos incluso los TIC para transformar los sistemas educativos de manera integral. Costa Rica como país sobre todo ha seguido particularmente un enfoque de desarrollo de capacidades en las personas. Y en ese sentido sigue siendo predominante para el país que las tecnologías se orienten sobre todo al desarrollo de unas capacidades, competencias y habilidades que se encuentran sobre todo sustentadas en la política educativa actual. Avancemos. De manera reciente, en los últimos tiempos, hemos estado hablando de la educación de la Costa Rica del Bicentenario. ¿A qué nos referimos? Bueno, a la Costa Rica que en el año 2021 ya tendrá 200 años de vida independiente y que ha forjado alrededor de toda una estructura que es muy importante para el país, como lo es el sistema educativo público, una estructura que tiene que revelar definitivamente avances importantes en adelante asociados a la innovación y al aprovechamiento de los recursos digitales, pero sobre todo al servicio de la calidad educativa. Cuando pensamos en el Ministerio de Educación Pública, seguimos adelante, ¿cuál es la imagen que se nos tiene que venir a la cabeza? Es exactamente esta. Eso que ustedes ven en el mapa es el Ministerio de Educación Pública. Como pueden ver en este mapa, esa es una imagen con los centros educativos georreferenciados de dónde se encuentran, es decir, cada punto de esos es un centro educativo y ahí donde no hay, por ejemplo, como en el parque, la parte de la zona sur, límite con Panamá, que está el Parque La Amistad, es porque eso es reserva y ahí no vivimos, si se quiere, no hay tanta aglomeración de personas, entonces ahí pues no hay tantas escuelas. Pero básicamente el sistema educativo público del país es esa gran red de conocimiento, esa gran red de centros educativos que todos los días, desde muy temprano en la mañana, empieza a funcionar para ofrecer oportunidades educativas a nuestro estudiantado y que nos permite también colaborar y favorecer el desarrollo económico del país. El Ministerio de Educación Pública es como ese gran corazón que mueve el accionar de muchas de nuestras provincias y sobre todo que da vida al funcionamiento de las regiones con nuestros niños, niñas y adolescentes y también con las personas adultas que participan de los programas de educación del Ministerio de Educación Pública. Adelante. Como ustedes saben, la política actual que está vigente plantea ya desde sus cimientos más importantes elementos que nos dan pie a pensar que como docentes definitivamente tenemos que seguir avanzando en el desarrollo de nuestras competencias para el aprovechamiento educativo de las tecnologías. ¿Por qué? Bueno, porque esta política actualmente está centrada pues en la persona estudiante y en su proceso de aprendizaje, pero vean el segundo punto, porque desde la política educativa tenemos una visión de trabajar para formar a la ciudadanía del siglo XXI. Y la ciudadanía del siglo XXI requiere, como lo vamos a ver más adelante, una serie de capacidades o de habilidades que les permitan desempeñarse de manera independiente y efectiva en el mundo real. Vean el tercer punto también, donde la política orienta a que aboguemos por una ciudadanía digital y innovadora, que creemos espacios para el vínculo, la convivencia y el desarrollo potencial de cada persona. Y sobre todo en un quinto punto, vean qué interesante, que la educación sea vista como un proceso a lo largo de la vida mediante el desarrollo progresivo de las habilidades. Y ahí tenemos el énfasis en cada nivel del sistema educativo, ¿verdad? En la primera infancia como un derecho, en la educación primaria como la base fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida, en la educación secundaria como una preparación para seguir desempeñándose o desarrollándose en el mundo, la educación técnica como una base para la empleabilidad y la cultura emprendedora, y la educación de jóvenes y adultos sobre todo orientada a que nadie se quede atrás, así como la educación superior orientada sobre todo al incremento de la calidad y la rendición de cuentas
que permite al país tener profesionales cada día más competentes para hacer el trabajo en el siglo XXI. Adelante. La política educativa, y esto lo hemos estudiado en todo lo que ha sido la política de transformación curricular, ¿verdad? Muchos de ustedes han participado de muchas actividades donde hemos hablado de este tema, pero quiero sacarlo a colación no para repetirlo en esta charla, todo lo contrario, sino para enmarcar por qué dentro del trabajo que estamos haciendo a nivel curricular, también el aprovechamiento de la tecnología se vuelve un proceso muy, muy importante para el desarrollo del currículum nacional. Si ustedes recordarán, la política de transformación curricular plantea, dentro de todos los programas de estudio y de todas las asignaturas, que tenemos que enmarcarnos en un marco de desarrollo de habilidades esperadas que tiene 4 dimensiones y 13 habilidades. Dentro de este marco de habilidades tenemos la dimensión maneras de pensar, donde englobamos todas y cada una de las habilidades relativas a que se encuentran muy presentes y de manera transversal en los programas de estudio de la matemática, de los estudios sociales, de las ciencias, que tienen que ver con andamiar, ¿verdad?, en los chicos el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, esto es ver el mundo desde sus diferentes variables y cómo estas variables interactúan, el aprender a aprender, que hemos sido muy enfáticos en este periodo reciente que, digamos, enfrentados al proceso de apoyo educativo a distancia, muchas de las habilidades que tenemos que andamiar tienen que orientar a los chicos a poder autorregularse en su aprendizaje y eso nos encamina a tener que ayudarlos a aprender solitos, a la resolución de problemas que se encuentra presente en el currículo de matemática, de las ciencias, y desde luego que también a la creatividad y a la innovación. En la segunda dimensión de maneras de pensar, de formas de vivir en el mundo, hemos hablado, y aquí empiezan a incorporarse habilidades que como docentes requerimos desarrollar también nosotros personalmente para trabajarla con los chicos, cómo es esa ciudadanía global y local, y esto es tener esa capacidad de vernos como miembros del mundo, como miembros de un mundo que tiene otros países, otras culturas y otras visiones, pero también que podamos comprender cuáles son las características o perfiles de nuestra cultura específica local. La responsabilidad social, los estilos de vida saludable para ser personas integrales y también, sobre todo, encaminar el desarrollo de habilidades de vida y carrera, y eso es que realmente encontremos de una manera enfática cuáles son nuestros talentos y que eso nos permita desarrollarnos en la vida, atribuyendo valor y generando también un aporte muy importante a la economía, pero sobre todo orientado a cosas que realmente nos interesen. La otra dimensión es la dimensión de formas de relacionarse con otros, donde están englobadas la habilidad de colaborar y comunicarse, que a nivel de uso de tecnologías también es muy importante. Y la cuarta dimensión, que es donde quiero enfatizar, y por eso es que tengo un círculo rojo ahí, que definitivamente es la que nos plantea el reto importantísimo de, como docentes, incrementar nuestras competencias en el aprovechamiento educativo de las tecnologías, lo es la dimensión de herramientas para integrarse al mundo, donde la apropiación de las tecnologías digitales y el manejo de la información son 2 habilidades fundamentales que tenemos a lo largo del currículum y de manera transversal que procurar abordar con nuestras personas estudiantes. De modo que hay un elemento muy importante en lo que está ocurriendo hoy por hoy en el sistema educativo público y en el Ministerio de Educación Pública, que es una coyuntura o un contexto que plantea para los docentes, en este momento nosotros que estamos en servicio, como aquellos futuros docentes que también se reclutarán y nos sustituirán a muchos que ya también, tal vez estamos también en el camino del retiro, de que las tecnologías sí o sí tienen que convertirse en uno de los ejes de desempeño fundamentales en el caso del trabajo que hacemos a nivel educativo. Avanzamos. En la presente gestión que estamos desarrollando, y esto probablemente sí es algo que muchos de ustedes vayan a, digamos, verán por primera vez,
nosotros hemos estado trabajando incluso antes de la pandemia, incluso antes de esta emergencia en la que hemos estado en este periodo de tiempo que nos ha presentado el desafío de la educación a distancia, ¿verdad? O el apoyo educativo a distancia. Pero ya la gestión del ministerio viene desarrollándose desde diferentes ejes. ¿Cuáles son esos ejes? Son estos 4, colegas. Enfatizar en la calidad, en la inclusión, en la innovación y en la eficiencia. Y les voy a contar un poco desde cada eje qué hemos venido haciendo y por qué es tan importante que como docentes desarrollemos también entonces estas capacidades de uso de la tecnología. En el eje de la inclusión hemos venido trabajando importantemente en la universalización de la educación preescolar y en aumentar la cobertura también en secundaria. En el eje de la equidad, en el incremento de becas estudiantes, por ejemplo, que hoy por hoy nos permiten, por ejemplo, llegar a más de 855,000 estudiantes con alimentación, también transporte y comedores. En el eje de la eficiencia, todo lo que es la mejora del proceso en la planificación y gestión del MEP a través de una nueva plataforma ministerial, que les voy a hablar un poco ahora también más adelante. Y en la efectividad de la búsqueda y eficacia de la eficiencia en el uso de los recursos. Y por eso es que hemos visto también en días recientes algunas informaciones que hemos compartido sobre análisis que hemos hecho de dónde se gasta, digamos, más dinero a nivel de la gestión del ministerio para tratar de ofrecer ofertas de más calidad y mucho más efectivas para nuestras personas estudiantes. Adelante. En los ejes de innovación y de calidad, en la parte de innovación específicamente, hemos estado trabajando de una manera muy enfática al servicio de una red educativa del Bicentenario que nos permita conectar a través de banda ancha a Internet a todos los centros educativos del año 2021. Eso significa tener una capacidad de Internet que les permita a ustedes, en el momento en que podamos reincorporarnos a las aulas, trabajar de una manera mucho más eficiente con recursos tecnológicos a través del uso de una red que permita navegar en sitios web, observar videos, canciones, es decir, hacer un trabajo mucho más especializado en el uso de tecnologías. También todo el trabajo de inclusión de tecnología en el aula que ya desarrollamos con el Programa Nacional de Tecnologías Móviles, de una manera muy prolongada ya con el Programa Nacional de Informática Educativa de la Fundación Omar Dengo y el Ministerio de Educación Pública, y con el Programa de Innovación Educativa, así como otros programas como Tecnoaprender y Conectándonos, que tenemos también con otros aliados estratégicos. Desde el eje de la calidad estamos trabajando en el acompañamiento y la mentoría docente que estaba dispuesta para este año 2020 y que por la situación que estamos, digamos, viviendo en este momento, estaríamos replanteándola para ver si podemos empezar con unas primeras fases este año y si no en el año 2021 con el tema de transformación curricular, con FARO, con la oferta de multilingüismo y también con una formación permanente orientada por las tecnologías. Y desde luego que con la adecuación de infraestructura física que nos permita seguir manteniendo y dando atención a órdenes sanitarias, a la adquisición de terrenos y a la construcción y mantenimiento de edificios para que nuestros estudiantes y nuestros docentes cuenten cada día más y de mejor manera con recursos de infraestructura para trabajar. Adelante. Estos ejes, vamos a ir dando clic a todos y cada uno de ellos, de la inclusión tienen otros subejes importantes. Demos clic. Por ejemplo, en el enfoque de inclusión, como les decía, primera infancia, la unidad de permanencia, retención y éxito educativo, liderazgo estudiantil, por ejemplo, en la parte de eficiencia, todo lo que es gestión, todo lo que es el proceso de digitalización, para lo cual se hace más importante que contemos con competencias, todo lo que tiene que ver con liderazgo de juntas de educación, todo el desarrollo de TI y una infraestructura también que nos permita seguir manteniendo el sistema a cabalidad, y a nivel de calidad todo lo que es los programas de desarrollo curricular por habilidades, la mediación pedagógica, un mejor plan de formación permanente y también todo el eje de evaluación, tanto del desempeño como del aprendizaje de nuestros estudiantes. Adelante.
En este proceso entonces, y vean, aquí ya nos vamos a situar como docentes y vamos a terminar esta primera parte de contexto de por qué es importante que como docentes desarrollemos cada vez más y mejores competencias en el uso de tecnologías digitales. Vamos a estar visualizando entonces un proceso de 3 pilares del cambio en eficiencia e innovación del Ministerio de Educación Pública. Como les decía, el primer eje importante que transporta el cambio, es decir, que transporta la información que permite ser un sistema más eficiente, tenemos la red educativa del Bicentenario. Y es esa red educativa que conectará todas las escuelas con fibra óptica. Los otros pilares del cambio tienen que ver con una solución tecnológica integral que se resuma en una única plataforma que integre todos los sistemas informáticos que actualmente existen en el ministerio, que construya nuevos sistemas y sobre todo que nos permita tomar decisiones informadas en datos, como es a través de tableros de indicadores de gestión. Y el otro pilar es seguir avanzando en la provisión de recursos educativos tecnológicos a través del aprovechamiento de las tecnologías digitales con los diferentes programas que el Ministerio ha venido desarrollando para estos objetivos a nivel del sistema educativo público. Esta es la coyuntura que medianamente en el corto y mediano plazo vamos a tener en el Ministerio, para lo cual la renovación y la innovación de nuestro perfil docente se vuelve una necesidad cada vez más imperativa. Adelante. Ahora sí, en una coyuntura como esta que está viviendo el Ministerio de Educación Pública, en donde tenemos de frente un montón de cambios relativos a la digitalización y en donde además en el marco de esta pandemia hemos avanzado prácticamente hacia el uso generalizado de una plataforma virtual de trabajo como lo es Office 365 y también el uso de Teams, en que muchos de ustedes que hoy por hoy nos están acompañando, más de 6.137 docentes en este momento viendo esta charla, gracias al avance importante que a pesar de la situación de emergencia que vive el país, hemos dado en meses recientes a través del aprovechamiento de recursos tecnológicos. Vean qué importante. De manera que en esta segunda parte lo que vamos a responder es ¿qué competencias podríamos desarrollar para aprovechar educativamente las TIC, seguir avanzando en nuestro aprovechamiento? Y por eso es que en esta charla yo les quiero hacer una propuesta. Adelante. Si nosotros, por ejemplo, analizamos cuáles son las competencias que podríamos evidenciar o que podríamos tener en el aprovechamiento de las tecnologías digitales, yo les voy a proponer que pensemos en 3 grandes competencias. La primera competencia que vamos a tener en la mira para este ejercicio que yo les voy a proponer hacer en esta charla es la competencia de apropiación de las tecnologías digitales, que es la que tenemos en la bolita a la izquierda. Además, vamos a tomar en consideración otra gran competencia a la que vamos a llamar ejecución pedagógica y didáctica. Y finalmente vamos a también tomar en consideración una tercera competencia a la que vamos a llamar innovación en la organización del ambiente de aprendizaje. La articulación de estas 3 competencias es las que nos permitirían evaluar a qué nivel estamos en nuestro aprovechamiento educativo de las TIC. En el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, yo les voy a presentar una definición de cada una de esas competencias, los desempeños que cada una de ellas involucra, los conocimientos esenciales que debemos tener para lograr la competencia, las disposiciones críticas y sus niveles. Quería comentarles que esta propuesta se deriva de un estudio hecho en Costa Rica del año 2017 al 2020, que incluyó trabajar con 7 casos de docentes de preescolar, primaria, secundaria, en zonas rurales urbanas del país, y que involucró que se les observara en su clase, que se hiciera un análisis del planeamiento y una entrevista. Estos docentes son docentes que ya cuentan con tecnología en su aula y la han aprovechado a través del planeamiento. Son docentes que tienen diferentes perfiles, unos tienen muchos más años de experiencia que otros, y también algunos trabajan en diferentes centros educativos,
desde liceos rurales, colegios académicos, aulas heterogéneas, escuelas unidocentes, así como también colegios de innovación. Es decir, tenemos, digamos, una representación de múltiples modalidades. Lo que demuestran, eso sí, los 7 docentes que participan de esta investigación de la cual se desarrollaron estas 3 competencias, es que tienen una alta vocación docente y sobre todo que están interesados por los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Para hacer el ejercicio en esta segunda parte de la charla, para ir conociendo en detalle cada competencia y haciendo un ejercicio de autoevaluación, vamos a hacer lo siguiente. Adelante, Su. Al principio de esta charla, la compañera Laura Mesa le solicitó que tuvieran a mano papel y lápiz. Puede ser una hoja blanca o puede ser el cuaderno, como ustedes prefieran. En esa hoja vamos a observar a la izquierda, vamos a trabajar, a dividir la hoja de papel en 3 grandes sectores. Uno para la competencia 1, uno para la competencia 2 de apropiación de las TIC y uno para la competencia 3 de innovación en la organización del ambiente de aprendizaje. A cada competencia le vamos a hacer un cuadrito que esté dividido en 4 columnas. Una que diga inicial, en progreso, satisfactorio e idóneo. Como lo tenemos reseñado en la parte de abajo de la presentación. Y a cada una de ellas, inicial, en progreso, satisfactorio e idóneo. Y a cada una de estas columnas les vamos a dejar un espacio, porque en ese espacio es que vamos a ir apuntando algunos numeritos para que cada uno vaya, cuando yo voy leyendo los niveles de progreso, anotando si sienten que cumplen con ese criterio que está ahí o si todavía no cumplen con ese criterio. Es de esa manera que vamos a hacer cada uno de nosotros un ejercicio de autoevaluación para saber en qué nivel podríamos estar de cada competencia. Para que puedan montar el cuadrito de cada competencia y por columnas, vamos a dejar a disposición esta diapositiva al menos unos 2 minutos y vamos a detener la charla aquí para que los que no hayan conseguido la hoja de papel vayan y la consigan y los que ya la tengan a mano puedan montar la imagen. Así que empieza a correr el tiempo en este espacio. Recordemos nada más mientras estemos montando el ejercicio que podríamos, por ejemplo, nada más poner competencia 1, competencia 2 o competencia 3 y que podríamos poner nada más y en progreso, satisfactorio e inicial para cada competencia. Esto lo tenemos que montar de esta manera de cada competencia como lo tenemos a la derecha y también para ir autoevaluando cada uno de los criterios que vamos a ir revisando y que ustedes puedan ir anotando el nivel de progreso que pueden tener de cada uno de ellos. Ahora sí, vamos a iniciar. Adelante. En la primera competencia, que se llama competencia de ejecución pedagógica y didáctica, ¿qué vamos a agrupar ahí? ¿Cuáles desempeños tenemos que evidenciar en esta competencia? Bueno, ahí estamos haciendo referencia a la posibilidad que tenemos como docentes de implementar de manera eficaz prácticas centrales de enseñanza, como por ejemplo,
la planificación didáctica, la mediación pedagógica y la evaluación del aprendizaje en ambientes en que existe la disponibilidad de usar TIC, de una manera que favorezcamos para los estudiantes ambientes en que tengan amplias oportunidades de aprender. En el caso del aprovechamiento educativo de las TIC, esta parece ser una competencia base. Y claro, si la vemos a grandes rasgos, también es la competencia más importante que nos caracteriza como docentes, que acompañada de las otras dos competencias identificadas, podría favorecer de mejor manera el aprovechamiento efectivo de las tecnologías al servicio del aprendizaje. Adelante. Si pensamos en esta competencia, ¿cuáles son los los desempeños base que deberíamos evidenciar en esa competencia? Aquí voy a dar nada más un tip. Todavía aquí no se anota nada en la hojita. Estos no son los elementos que se anotan en el ejercicio, sino que hasta que pasemos a los criterios del desempeño que están en la diapositiva que sigue. Entonces vamos a hacer una pausa. En esta competencia, sobre todo, vamos a conocer los desempeños, los conocimientos esenciales y las disposiciones críticas que tenemos que evidenciar como docentes en aquellos ambientes en que aprovechamos las tecnologías digitales. Como parte del desempeño en esta competencia tenemos que los docentes realicemos una planificación didáctica que se fundamente en los logros de aprendizaje por alcanzar, para diseñar una ruta metodológica que sea coherente para lograrlos y una evaluación que permita dar cuenta de ellos. Que consideremos en la planificación didáctica anticipar las condiciones o situaciones que se nos pueden presentar como resultado del proceso de aprendizaje y la incorporación de las tecnologías. Que ejecutemos una mediación pedagógica de manera que organicemos nuestros ambientes de acuerdo a nuestras rutas metodológicas trazadas, aprovechando el tiempo, evaluando el aprendizaje a partir de criterios y resolviendo problemas que limiten el proceso, y organizando los ambientes para que respondan a principios de inclusión educativa, tomando en consideración la diversidad de perfiles de sus estudiantes. A nivel de los conocimientos, tenemos que procurar conocer los enfoques pedagógicos y didácticos pertinentes para nuestro currículum, para abordar nuestra materia o nuestra disciplina y también para hacerlos operativos a través de actividades y recursos didácticos que pueden ser digitales. Distinguir características de las actividades didácticas que ofrecen o que son mejores para ofrecer oportunidades de aprendizaje a nuestros estudiantes. Conocer la manera en que aprenden estas personas basándose en postulados claves sobre teorías del aprendizaje. Conocer las maneras en que nuestros estudiantes crecen, maduran y se desarrollan, distinguiendo los modos en que las necesidades de aprendizaje son diferentes dependiendo de sus niveles cognitivos, el ambiente y el desarrollo emocional. Y, ojo, muy importante, conocer las funciones diagnóstica, formativa y sumativa de la evaluación y usarla para el incremento del aprendizaje de nuestros estudiantes. Finalmente, más encaminado al núcleo de la actitud o la disposición, debemos mostrar en esta competencia una actitud favorable hacia la enseñanza, las prácticas centrales y la inclusión educativa, evidenciar una actitud favorable ante los cambios que deben hacerse en el proceso educativo con estudiantes, producto de problemas que los limiten o sus necesidades identificadas, y mostrar desde luego una actitud favorable hacia la interacción personal positiva y la comunicación empática con los estudiantes y otros actores del proceso educativo. Adelante. Ahora sí, en esta segunda parte de esta competencia es donde les voy a pedir que en esa hoja que creamos ahorita, hace unos minutos, podamos ir anotando en cada columna el criterio de cada nivel de desempeño que ustedes consideran que ya han logrado como producto de este proceso de aprovechamiento de las tecnologías en meses recientes o inclusive antes, porque muchos de ustedes ya tenían la experiencia de desarrollo o de inclusión de las tecnologías en el aula. ¿Cómo vamos a interpretar estos niveles de desempeño? De manera acumulativa. ¿Eso qué quiere decir? Que allí donde nosotros logremos un desempeño idóneo,
es porque ya logramos también todos y cada uno de los indicadores que están en el desempeño inicial, en progreso y satisfactorio. Vamos a ir viendo cada columna. En el desempeño inicial en esta competencia, el educador, y ahí es donde vamos a ir anotando, vamos a ir únicamente poniendo el numerito. Si usted conoce los logros de aprendizaje esperados en los estudiantes y la importancia de planificar a partir de ellos, escribe un número y así vamos a ir sucesivamente. 2. Organiza el ambiente de aprendizaje para que los estudiantes realicen actividades didácticas. 3. Muestra relaciones respetuosas y de una comunicación efectiva que favorece el aprendizaje. 4. Realizan un monitoreo activo de los estudiantes para lograr una disciplina que no perjudique el ambiente de aprendizaje. 5. Media el ambiente de aprendizaje evidenciando que conoce a cada uno de sus estudiantes y sus perfiles. Si usted es un docente que avanza hacia estar en un desempeño en progreso, hace todos los 5 criterios anteriores, pero además planifica una ruta metodológica en que las actividades evidencian una coherencia en el tiempo y en el espacio disponible, consideran en su planificación estrategias de evaluación del aprendizaje, organiza el ambiente de aprendizaje de acuerdo a una ruta metodológica trazada en el planeamiento. 4. Distingue las características que tienen las actividades que tienen mayor potencial de generar aprendizaje en sus grupos. 5. Realizan un monitoreo activo para asegurar el involucramiento en las actividades de aprendizaje de todos los estudiantes. Y 6. Median el ambiente de aprendizaje evidenciando un abordaje específico para estudiantes que requieren distintos tipos de apoyo según sus perfiles. Si usted es además un docente que tiene un desempeño satisfactorio, planifica además anticipando condiciones y situaciones que se puedan presentar como resultado del proceso de aprendizaje y la incorporación de las tecnologías en las actividades. 2. Organiza el ambiente de acuerdo a una ruta metodológica trazada en el planeamiento, pero atendiendo de manera flexible en las necesidades que se van presentando en los estudiantes. 3. Ejecutan actividades de aprendizaje que tienen el potencial para generar aprendizaje en temas disciplinares relevantes para el currículum. 4. Realizan un monitoreo activo de los estudiantes de manera que logran enfocarlos en la mayoría de actividades de aprendizaje y atendiendo a aquellos que requieren mayor apoyo. Y 5. Media el aprendizaje considerando actividades diversas que permitan que todos los estudiantes, de acuerdo a sus perfiles, aporten a la dinámica de aula. Y finalmente, 6. Usted tendría que poder realizar todo lo anterior y además planificar evidenciando una conexión directa entre ruta metodológica y logros de aprendizaje esperado en los estudiantes, sobre todo relacionado con el desarrollo de habilidades. Ejecutan principalmente actividades de aprendizaje que ofrecen las mejores oportunidades de aprendizaje en que los estudiantes diseñan, crean, colaboran, comunican, investigan y resuelven problemas. Consideran en su planificación criterios y estrategias de evaluación del aprendizaje que dan cuenta de los logros. Evidencian en la mediación la ejecución de estrategias de evaluación del aprendizaje en las actividades de aula. Aprovechan el tiempo de aprendizaje de manera efectiva a partir de una organización trazada por una ruta y atendiendo todos los cambios generados a partir de las necesidades del proceso. Realizan un monitoreo activo de los estudiantes para asegurar que las actividades están siendo efectivas. Y finalmente, median el ambiente de acuerdo a las actividades de aprendizaje que permiten que cada estudiante aporte y aprenda de acuerdo a su perfil y talento. De esta manera vemos cómo desde este marco de desarrollo de la competencia no estamos asumiendo que un docente tiene o no tiene la competencia, todo lo contrario, sino que todos tenemos la competencia en algún nivel y que nos podemos ubicar en cuál nivel estamos y por lo tanto evidenciar qué nos falta para seguir avanzando específicamente en la competencia de ejecución pedagógica y didáctica. Vamos a seguir avanzando ahora a la competencia de apropiación de las TIC.
En la competencia de apropiación de las TIC, que vamos a ver de manera articulada con la anterior, se va gestando entonces ese proceso de apropiación de las tecnologías que tenemos que ir evidenciando. En esa competencia, entonces, vamos a entender todos y cada uno de nuestros desempeños relacionados con saber usar las tecnologías y conocer de ellas lo suficiente y necesario para lograr sacar ventaja de sus potencialidades en las diversas situaciones de la vida cotidiana, especialmente en el contexto en que se enfrentan a situaciones o problemas educativos, tanto en el proceso del aula como en los procesos de desarrollo profesional. Y vamos a ver y vamos a hacer el ejercicio en esta competencia también. Adelante. Recordemos que primero vamos a revisar los desempeños, los contenidos esenciales y las disposiciones críticas, y es después que vamos a ir registrando en la tabla que desarrollamos aquellos niveles en que nos podríamos encontrar según los criterios que estamos estableciendo. Si hablamos de la competencia de apropiación de las tecnologías, si hablamos de sus desempeños, vamos a tener como desempeños que tenemos que procurar desarrollar, sacar ventaja de las potencialidades de las TIC en las diversas situaciones de la vida cotidiana, usar y promover el uso seguro y responsable de la tecnología, seleccionar de manera pertinente las opciones de software y aplicaciones que nos permitan implementar actividades de aprendizaje para favorecer el desarrollo de habilidades, desarrollar información o productos digitales como producto o como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, resolver problemas de información, fijando objetivos para las búsquedas, utilizando procedimientos para orientarlos y aprovechando diversos motores de búsqueda, no solamente Google, participar de ofertas virtuales de aprendizaje como parte de nuestro proceso de desarrollo profesional, y anticipar y resolver eficazmente situaciones o problemas que se nos presentan como producto de la inclusión de las TIC. Porque, ojo, compañeros, recordemos que cuando usamos TIC en el aula o en cualquier ambiente de aprendizaje, se pueden presentar problemas y siempre hay que tener un plan B. Dentro de los conocimientos esenciales en esta competencia, tenemos que saber, conocer cuáles son las diferentes potencialidades de la producción digital o del acceso a información que presentan diversas opciones de software o aplicaciones. Por ejemplo, no es lo mismo un PowerPoint que un video, no es lo mismo un audio que un video, ¿verdad? Tenemos que saber las diferentes potencialidades, distinguir las maneras en que las TIC se pueden usar de manera provechosa o perjudicial para poder prevenir, ¿verdad? De cómo se usan de una manera segura, conocer mecanismos y pautas de uso seguro y responsable de las TIC, conocer también procedimientos para delimitar información en motores de búsqueda, y es muy importante que nos acostumbremos a utilizar indicadores booleanos, ¿verdad? Y hay toda una serie de tips que nos pueden servir para buscar información de una manera más eficaz. Conocer acerca del funcionamiento técnico básico de la tecnología, por ejemplo, todo lo que involucra carga, conexión a internet, cableado, entre algunas otras. Y dentro de las disposiciones críticas tenemos que evidenciar una actitud favorable hacia las TIC como herramientas de uso personal y educativo. Debemos mostrar una actitud favorable hacia la manipulación e indagación autónoma de distintas opciones de software y aplicaciones, es decir, actualizarnos, además de las actualizaciones que nos ofrece el Ministerio y otras organizaciones, también buscar cómo actualizarnos de manera independiente. Y finalmente, evidenciar apertura para incorporar en nuestras prácticas educativas muchos tipos de opciones de software y hardware que se nos presenten como producto del avance tecnológico, porque ahora, por ejemplo, estamos usando Teams, pero más adelante podemos tener a disposición muchas otras herramientas diferentes y diversas que nos permitan muchas más potencialidades, y tenemos como docentes que aprender a usarlas e ir incorporándolas dentro de nuestro repertorio de recursos digitales y de recursos para la enseñanza. Adelante. Ahora sí, en esta parte sí vamos a hacer el ejercicio. En esta parte vamos a hacer el ejercicio de ir anotando qué criterios siento yo que voy teniendo en la hojita que ya montamos anteriormente. En el caso de esta competencia, un docente que muestra un desempeño inicial evidencia lo siguiente.
Manifiesta una actitud o disposición favorable hacia el uso de las TIC a nivel personal y educativo, es decir, no tenemos resistencia ni le tenemos miedo, sino que también conocemos los riesgos de usar las TIC de manera inadecuada y las manejamos de una manera segura y provechosa. 3. Identificamos información, por ejemplo, en páginas web, en páginas informativas, en textos, en imágenes y en videos y recursos digitales que nos pueden servir de mejor manera para el apoyo al proceso de enseñanza. Y 4. Buscamos y seleccionamos información o recursos digitales en buscadores conocidos como Google. A este nivel todavía estamos, digamos, a un nivel de buscadores conocidos. Si estamos en progreso, además de lo anterior, ejercitamos el uso de diferentes opciones de software y aplicaciones que tenemos a disposición, que han aprendido a través de ofertas de capacitación o actualización. Utilizamos las TIC de manera segura y provechosa para fines personales y educativos. Y también somos capaces de modificar, ya aquí no solamente identificar, sino que aquí modificamos información, es decir, hacemos páginas web, hacemos información, videos o audios, de acuerdo a las necesidades y como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. Si nos movemos a un desempeño satisfactorio, hacemos lo anterior y además indagamos y nos actualizamos de manera autónoma en distintas opciones de software y aplicaciones. Seleccionamos opciones de software o aplicaciones que nos permiten implementar actividades de aprendizaje efectivas para el abordaje curricular. Por ejemplo, ahí cuando usamos juegos o cuando usamos blogs para enseñar o cuando desarrollamos libros digitales con los chicos. Promovemos los usos seguros de las TIC por parte de los estudiantes y nos aseguramos de que ellos, los chiquillos, también conozcan los riesgos. de usar las TIC de manera inadecuada. Creamos información también como páginas web o recursos digitales como juegos, por ejemplo, ya más sofisticados, de acuerdo a mis necesidades y como apoyo al proceso de enseñanza. 5. Buscamos y seleccionamos información o recursos digitales adicionalmente otros motores de búsqueda o bases electrónicas educativas. Anticipamos y resolvemos situaciones o problemas técnicos que se nos presenten en el ambiente de aprendizaje para no limitar el proceso. Y participamos activamente de ofertas en cursos en línea de manera que los finalizamos y sacamos ventaja de lo aprendido en ese ambiente. Y finalmente, tenemos un desempeño idóneo si además de lo anterior, indagamos, descubrimos y aprendemos de una manera autónoma nuevas opciones de software y aplicaciones que consideremos que tienen potencial educativo. Seleccionamos opciones de software o aplicaciones que nos permiten implementar actividades de aprendizaje efectivas, tanto en el currículum como para el desarrollo de habilidades. Compartimos información con otros vía internet que hemos creado como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje y que consideramos que puede ser útil para otros docentes. Buscamos y seleccionamos información o recursos digitales utilizando procedimientos de búsquedas efectivas de información, como las opciones avanzadas de operadores booleanos. 5. Incorporamos en nuestra práctica una gran diversidad de opciones de software y hardware que nos presenten como producto del avance tecnológico. Y ojo, atención a las 6 de este desempeño idóneo. Participamos de ofertas de cursos en línea, tanto mediados como no mediados, por ejemplo, los que hemos participado recientemente, tipo MOOC o MOOC, Massive Online Course, de acuerdo a sus intereses y necesidades de mejora continua. Entonces, vamos a anotar los criterios que cumplimos y a valorar entonces, según la cantidad de criterios en las que estamos en esta competencia, dónde consideramos si estamos en un desempeño todavía inicial, si estamos más bien en progreso, si estamos en un desempeño más bien satisfactorio o si nos tenemos que mover ya, porque hemos cumplido con todos, hacia un desempeño idóneo. Vamos finalmente a la última competencia, a la que le vamos a llamar innovación en la organización del ambiente de aprendizaje. En esa competencia vamos a considerar desempeños
en donde como docentes tenemos la capacidad de introducir en el ambiente de aprendizaje nuevas pedagogías apoyadas en las TIC y las gestionamos de manera permanente, es decir, ya es parte de nuestros hábitos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje y al servicio del desarrollo de habilidades en los estudiantes. Para valorar esta competencia vamos a tomar en cuenta estos desempeños. Introduce cambios permanentes y sostenidos en el ambiente de aprendizaje en función de procesos más centrados en el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, aquí ya hemos hecho del aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en problemas o de las ciencias por indagación. Ya hemos hecho de esas metodologías, por ejemplo, la metodología por excelencia de nuestras aulas. Además, aprovechamos la inclusión de las TIC en nuestros ambientes para generar actividades que nos permitan con los estudiantes investigar, crear, colaborar, comunicarse y resolver problemas. Como parte de los conocimientos esenciales, entonces, en esta competencia, conocemos cómo desde las nuevas pedagogías favorecemos el desarrollo de habilidades a través del proceso de enseñanza. Comprendemos cómo los conceptos centrales, las herramientas, las maneras en que se genera conocimiento en las diferentes áreas curriculares, de manera que podamos proponer cambios hacia ambientes de aprendizaje efectivos, que no es lo mismo enseñar inglés, por ejemplo, en ese segundo conocimiento, que enseñar matemática o que enseñar ciencias. Y en el tercero, saber cómo se puede utilizar y crear información digital para crear nuevo conocimiento. Finalmente, dentro de esta competencia, las disposiciones críticas que tenemos que evidenciar son una tendencia hacia la búsqueda de nuevas actividades, estrategias, metodologías e instrumentos concretos y digitales que nos permitan generar ambientes de aprendizaje efectivos. Mostrar nuestras creencias también sobre enseñanza, sobre todo encaminadas a priorizar en el estudiante como protagonista fundamental del proceso. Para ver el desarrollo de esta competencia, entonces, vamos a autoevaluar lo siguiente. Adelante. En el caso de un desempeño inicial como educadores, tendríamos que evidenciar, por ejemplo, que consideramos a los estudiantes y su aprendizaje como eje central de la enseñanza. Que utilizamos de manera periódica las TIC con los estudiantes en los ambientes de aprendizaje para llamar su atención a actividades más interesantes. Y ojo, muy importante, de manera periódica, es decir, no cada muerte de obispo, como dice uno popularmente, sino que ya las tecnologías, si las tenemos a disposición, son parte del cotidiano del aula. Tercero, usar las tecnologías en ambientes de aprendizaje en actividades que les permitan a nuestros estudiantes hacer ¿qué? Acceder a información digital sobre temas relevantes al currículo por medio de presentaciones, libros digitales, videos, etc. En un desempeño en progreso hacemos todo lo anterior, pero además consideramos el desarrollo de habilidades como parte de los logros de aprendizaje que plantea el Currículum Nacional. Usamos las TIC en nuestros ambientes de aprendizaje, en actividades que nos permitan investigar y profundizar sobre temas relevantes del currículum. Tercero, desarrollamos ambientes en que se promueve la colaboración y el respeto por las ideas de otro. En un desempeño idóneo hacemos lo anterior, pero además conocemos cómo se puede favorecer el desarrollo de habilidades de los estudiantes a través del proceso de enseñanza y aprendizaje. Introducimos cambios y modificaciones ocasionales en nuestra mediación y la organización del ambiente y el uso de las tecnologías centradas en el aprendizaje de los chicos. Y tercero, usamos en nuestros ambientes de aprendizaje actividades que permitan a los estudiantes, concretamente, investigar, crear y aplicar conocimientos sobre temas relevantes al currículum. Y como desempeño idóneo, hacemos todo lo anterior, pero además mostramos en nuestra mediación y organización del ambiente un uso sostenido, es decir, ya aquí las TIC son parte importantísima de nuestro proceso de aprendizaje y enseñanza. Hemos hecho un cambio permanente y sostenido en las actividades centradas en los estudiantes. Usamos las TIC en actividades que le permitan a los estudiantes investigar, crear, pero sobre todo colaborar, comunicar y resolver problemas.
Tercero, mostramos prácticas educativas centrales en donde comprendemos conceptos centrales, herramientas y maneras en que se genera conocimiento en las diferentes áreas curriculares y lo evidenciamos en nuestro ambiente de aprendizaje. Evidenciamos una práctica en el aula en que el protagonismo principal lo tienen los estudiantes y además en la mayoría de las lecciones hacemos un uso efectivo del tiempo. Y finalmente, desarrollamos ambientes en que los estudiantes se comprometen sobre todo a colaborar y a trabajar de manera autónoma, de manera que esté en interacción con las ideas de otras personas y pueda aprender suficientemente. Ahora sí, vamos adelante. Les voy a permitir unos segundos para que hagan un balance, los que hicieron el ejercicio en la hojita, de mirar entonces en síntesis en qué nivel se encuentran en cada competencia. Si se encuentran en un desempeño idóneo, inicial, en un desempeño en proceso o un progreso, si es satisfactorio o idóneo. Y puedan valorar si, por ejemplo, sienten que tienen una fortaleza o una debilidad en alguna de las competencias. Si hacemos un balance general de cómo nos autoevaluamos en el ejercicio anterior a partir de las 3 competencias, vamos a ver en este cuadro hacia la izquierda las 3 competencias: ejecución pedagógica, innovación en el ambiente y apropiación de las TIC. Están en un orden distinto para que lo tomen en cuenta. Si nosotros como docentes nos autoevaluamos en cada uno de los desempeños y niveles que vimos anteriormente como fortaleza, es decir, porque logramos todos y cada uno de esos criterios, podríamos decir que tenemos fortaleza en las 3 competencias y nos encontramos en un desempeño idóneo. Pero en cambio, si tenemos, por ejemplo, una debilidad en la competencia, es decir, estamos en niveles iniciales o en progreso de la competencia pedagógica y didáctica, o en la competencia de innovación de la organización del aprendizaje, o en la de apropiación también, es decir, tenemos una debilidad en alguna de las 3, podríamos considerarnos de que estamos en un desempeño satisfactorio, de que a pesar de que tenemos, digamos, algunas debilidades, sí vamos más encaminados al aprovechamiento efectivo de las tecnologías digitales. Y finalmente, si mostramos debilidad en más de una competencia, es decir, en 2 de las 3 competencias, podríamos más bien autoevaluarlos que tenemos que ponernos un poquito más concentrados en mejorar la apropiación o la innovación en el ambiente de aprendizaje porque nos encontramos todavía en un desempeño en proceso. Si como parte del proceso de autoevaluación que hicimos en esta charla, más bien sentimos que tenemos debilidades en todas y cada una de ellas, tenemos más bien que buscar apoyos de capacitación o inclusive autocapacitarnos también en el desarrollo de actividades que nos permitan aprovechar las TIC de una manera más efectiva en el aula. Adelante. En el uso o aprovechamiento entonces y en este nivel de progreso o avance que tenemos en el uso de las tecnologías, como docentes tenemos que considerar nuestras características, es decir, todos tenemos una historia y unas condiciones muy distintas que dependen de hace cuánto estudiamos, en qué currícula, en qué centros educativos trabajamos, es decir, todos tenemos una trayectoria. Por tanto, como parte del ejercicio de autoevaluación tenemos que considerar que hay 2 dimensiones que se asocian a que tengamos un menor o mayor aprovechamiento educativo de las TIC. Aquellas que tienen que ver con nuestras características y con nuestro contexto educativo. Y ahí tenemos que revisar, por ejemplo, bueno, si somos hombres o mujeres, y qué edad tenemos, nuestros años de experiencia, las disciplinas que impartimos, la formación inicial, si por ejemplo, muchos de nosotros tuvimos formación en tecnología y algunos no, las capacitaciones que hemos recibido, nuestra creencia de cómo aprenden las personas, nuestras creencias pedagógicas, nuestra relación con la población estudiantil, nuestra tendencia a innovar o si somos más bien un poquito más conservadores porque tal vez ya tenemos nuestros métodos y nuestra tendencia también para compartir y trabajar con otros. Todas estas son factores que se asocian a este aprovechamiento de las TIC. También a nivel de percepciones, nuestra percepción de cómo las TIC contribuyen al aprendizaje, cómo nos sentimos autoeficaces o no en el uso de tecnologías,
nuestras percepciones también de nuestras necesidades de desarrollo profesional. A veces somos muy pesimistas y sentimos que no sabemos nada, y más bien a veces somos muy optimistas más bien y creemos que ya tenemos todo dominado y tal vez no nos damos chance de seguir aprendiendo. Nuestra percepción sobre las características de nuestros estudiantes, por ejemplo, está comprobado que como cuando docentes creemos que nuestros estudiantes no son capaces, entonces les enseñamos de maneras muy diferentes y los desafiamos a hacer cosas mucho menos retadoras, ¿verdad? Que les permitan avanzar en sus procesos de aprendizaje. También la percepción de nuestros miedos y obstáculos para usar las TIC y la percepción o habilidad para la administración del tiempo. A nivel de contexto educativo, ahí median factores como, por ejemplo, la existencia o no políticas de inclusión de las TIC, que no es el caso de Costa Rica, porque hemos visto en esta charla la importancia que tienen las TIC en el desarrollo del currículum nacional, la presencia de las TIC dentro del currículum, el rol de nuestra persona directora, el apoyo de las autoridades educativas regionales, el rol del centro educativo en la comunidad, las características de nuestros estudiantes, el acceso a recursos, el equipamiento, el soporte y las condiciones económicas de la región. Todos esos son, desde luego, elementos que nos limitan o nos dan ventaja para aprovechar las TIC en el aula. Y también percepciones sobre la disponibilidad que yo siento que tengo en el centro educativo para usar las TIC, la percepción de un ambiente propicio para colaborar con otros docentes, el apoyo del director y también la percepción de apoyo de las autoridades regionales. Todas y cada uno de estos son factores, tanto nuestros como de contexto, que debemos valorar en este análisis de autoevaluación sobre cuáles son esos factores que nos han ayudado en el caso de que hayamos valorado que tenemos ya un desempeño idóneo en el uso de las tecnologías, o factores que más bien hayan limitado de alguna manera nuestro proceso de aprovechamiento educativo de las tecnologías en la experiencia que llevamos hasta el día de hoy. Adelante. Con esto finalizo, más bien me pasé 5 minutos, y vamos a abrir en este momento un espacio de las preguntas para saber qué les pareció. Y quisiera también que aquellos que hicieron el ejercicio, colegas, que hicieron el ejercicio de autoevaluación, pudieran contarnos cómo fue la experiencia y cuáles fueron los resultados que obtuvieron. Sí, bueno, vamos ahora con el espacio de preguntas. Tenemos una primera pregunta que dice, ¿la evaluación se hace de acuerdo a nuestro modo actual virtual o en el aula? No, la evaluación se tiene que hacer tomando en cuenta, se tuvo que hacer tomando en cuenta las dos cosas, tanto nuestro modo en el aula que teníamos, ¿verdad?, que tenía que evidenciar, y lo que hacemos actualmente, las dos cosas, porque pues ambas cosas constituyen nuestro desempeño. Ok, ahora un profesor de inglés nos pregunta, ¿está bien el uso de juegos virtuales en inglés? Me gusta usarlos en clases para vocabulario. Desde luego que sí, colega, el uso de juegos siempre van a ser un recurso educativo muy importante, pero recordemos nuestra responsabilidad de analizar el juego y analizar si realmente a nivel de características audiovisuales, a nivel de contenido, es adaptable para el nivel de desarrollo y el nivel de inglés de los estudiantes, y también si como juego realmente va a aportar en el desarrollo de la habilidad que queremos andamiar. Porque con los juegos hay que tener un poco de cuidado, y aquí quiero hacer una advertencia. Los juegos no deben ser considerados para rellenar tiempo o para repasar. Los juegos pueden tener un rol muy importante en la dinámica de clase, ya sea para profundizar o para introducir nuevas habilidades, o en el caso de inglés, como está diciéndole el compañero, para el desarrollo de nuevo vocabulario, que es muy importante en el caso del aprendizaje de un segundo idioma. Perfecto. Hay una pregunta recurrente con respecto a la velocidad de Internet, en cómo se va a mejorar en los centros educativos. Y preguntan también sobre la fibra óptica, todo relacionado en cómo se va a dotar a los centros educativos que todavía no tienen. Sí, en ese caso, como les hablaba en el encuadre inicial, estamos trabajando la red educativa del Bicentenario, y ahí efectivamente, no les sé decir con precisión, pero eso se los puedo responder después,
el ancho de banda con el que van a contar cada centro educativo, pero sí se ha analizado que sea el suficiente para que cada docente que use tecnología en su aula pueda hacer actividades de alta carga de datos, por ejemplo, ver videos o películas o inclusive bajar audios, navegar páginas web de alta calidad. Perfecto. Otra pregunta acá dice que ¿qué ejemplos puede dar doña Melania si ahorita en el centro educativo que un docente trabaja no cuenta con internet? Que ¿cómo él puede trabajar con las TIC si no cuenta con recursos en su aula? Bueno, en el caso específico de las experiencias de docentes que he visto, bueno, en primera instancia, puede trabajar con otros recursos directamente, por ejemplo, en el caso de muchos docentes trabajan con su propia computadora, por ejemplo, y desde ella hacen ejercicios o muestran a los chicos algún recurso en específico, o en algunos casos, sobre todo con estudiantes ya un poco más grandes, por ejemplo, como de secundaria, se puede sacar provecho de, en este caso, los teléfonos celulares con los que ya ellos cuentan, de manera que ahí se puede trabajar con apps y con recursos de esa naturaleza. Desde luego que el sistema tiene que ir proveyendo todas y cada una de las condiciones que cada uno de ustedes necesita para trabajar en el aula, pero pues desde luego que si tenemos un grupo de estudiantes que cuentan con un recurso, es muy importante sacar ventaja de ellos. Nos preguntan también que cómo se puede considerar el nivel en el que uno está, de acuerdo al ejercicio que se propuso, si las situaciones son externas, por ejemplo, la falta de internet, poca apertura de otros compañeros docentes para utilizar las TIC en el aula. Aunque esta docente tenga disposición, ¿cómo se puede autoevaluar si tiene todos esos factores que se consideran no favorables? Bueno, ahí lo que se puede hacer en este ejercicio es, por ejemplo, sobre todo evaluar la tendencia que uno tendría para mostrar ese desempeño, aunque no existan las condiciones. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo soy una persona que siento que sí soy colaborativa y que siempre busco compartir con mis compañeros los recursos digitales o algún conocimiento que desarrollo, pues desde luego ahí, aunque no existan las condiciones, yo en mi autoevaluación sí lo considero, puesto que tengo esa disposición evidente. Entonces yo creo que también en este ejercicio, que es muy preliminar y desde luego que es un ejercicio que solo nos permite de una manera muy, digamos, muy general ir viendo nuestro avance, tenemos que sobre todo visualizar las condiciones, en este caso, o nuestra tendencia a demostrar esos desempeños a pesar de esas condiciones adversas. Otra pregunta interesante es con respecto a que si no se ha valorado en aumentar las lecciones de informática educativa. Sí, bueno, ahí recordemos que la cantidad de lecciones y sobre todo el peso curricular que tenga un área en específico dentro de los programas de estudio es una decisión que no es tan fácil, ¿verdad? Porque hay que balancear sobre todo lo que tiene que ver con la matriz curricular general de las diferentes modalidades y ciclos lectivos, y esto es un planteamiento o una decisión que evidentemente se toma con el Consejo Superior de Educación. Hasta el momento no se han considerado el aumento de lecciones más allá que en Alianza para el Bilingüismo para las clases de inglés, y asumimos más bien que el aprovechamiento de las tecnologías se va a potenciar obviamente en las lecciones de informática educativa, pero que debería incrementar también en otras asignaturas mediante el aprovechamiento educativo que podamos hacer todos los docentes en nuestras propias áreas curriculares. Perfecto. Tenemos también comentarios de cómo les fue a las personas con esta gran autoevaluación que realizaron, donde dice que... Contanos. ¿Perdón? Contame para ver cómo les fue. Dice, reconozco que en la tercera competencia me hace falta alcanzar esa idoneidad, la cual me permitirá evaluar y modificar en función de alcanzar los indicadores de idóneo. Qué interesante. Otra docente dice, estoy encaminada en el uso de las TIC. He logrado realizar mis clases virtuales utilizando gran variedad de herramientas y estoy enseñando a mis estudiantes el uso de ella. Y esta autoevaluación me ha ayudado a ubicarme en dónde es que estoy actualmente. Excelente, excelente Sí. esa compañera. Adelante. Sí, hay preguntas recurrentes con respecto al comité de evaluación de las diferentes instituciones y cómo ellos deberían evaluar el uso de las TIC. O sea, ¿cuáles son las tareas de los comités de evaluación en el uso de las TIC? Sí, bueno, eso es un camino que todavía tenemos que recorrer.
Recordemos que el reglamento de evaluación, que es el que está hoy vigente, que obviamente más recientemente estamos revisando en el marco de esta pandemia para generar procesos evaluativos en este presente ciclo, pero ahí tenemos todavía un camino por cursar o por caminar, en el sentido de que efectivamente tenemos que generar las condiciones suficientes y necesarias para que las tecnologías sean también un recurso que nos permitan otras funciones de la evaluación. De momento, desde luego que la evaluación formativa es hoy por hoy uno de los elementos más, o una de las funciones que mejor se pueden cumplir con el uso de tecnología, pero el rol que tienen que cumplir en adelante va a ser muy importante en el sentido de que pueden generar los apoyos necesarios de los docentes en todos los centros educativos para generar ideas y también dar pautas y requerimientos del uso de la tecnología para evaluar, sobre todo actividades de trabajo cotidiano o algunas otras que involucren el desarrollo de productos concretos por parte de nuestros estudiantes en las diferentes asignaturas. Entonces, esto es un camino todavía que hay que definir de mejor manera, pero su rol puede ser muy activo y pueden contribuir muchísimo a ir haciendo una transición hacia el aprovechamiento educativo de las TIC también en la evaluación. Excelente, hay muchísimos comentarios felicitando todo lo que se ha expuesto, los aportes que se ha brindado, todo lo provechoso que ha sido. Alguien dice, ¿puede explicarnos más sobre los buscadores booleanos? Sí, esa es una pregunta, y de hecho en la investigación que dio pie a estas competencias es algo que fue inexistente. Y eso realmente ustedes entran a Google y ponen operadores booleanos y lo van a entender. Son unos operadores, si se quiere, es como unas palabras clave, por ejemplo, como AND en inglés, AND, que nos permitirían como filtrar criterios de búsqueda, por ejemplo, en Google, para hacer búsquedas mucho más específicas. Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo cotidiano que creo que es fácil y que me sirve mucho a mí. Digamos que yo quiero hacer una receta de cocina y busco y entro en el navegador y quiero hacer un arroz, pero escuché que hay un arroz que es con canela que se hace en India, por ejemplo. Entonces, yo puedo entrar al navegador y poner receta de arroz and, que es y, ¿verdad? Canela and India. Y de una manera mucho más efectiva puedo encontrar una página que me permita directamente buscar ese arroz con canela de la India que yo quiero cocinar. Entonces, esos operadores booleanos en los navegadores, no solamente en Google, sino que en general en todos los buscadores de información en la Internet, le dicen a la búsqueda específica del explorador qué tipo de filtros o qué tipo de búsqueda específica con palabras clave yo puedo orientar el navegador a encontrar. Si les interesa, vamos a buscar una referencia importante de cómo usar operadores booleanos para que las compañeras del IDP, además del video de esta charla, puedan subir esa referencia. Nos comprometemos y ahí estoy comprometiendo a nuestra compañera Suani Chavarría para que ponga a disposición en el video de esta página web esa información sobre operadores booleanos. ¿Estamos de acuerdo, Su? De acuerdo. Ya la comprometí. Tenemos una pregunta con respecto en cómo trabajar con los estudiantes extra edad o personas con mayor edad en los colegios nocturnos, que tal vez ya no tienen o no han alcanzado esas habilidades tecnológicas. Sí, ahí tenemos que trabajar de una manera muy preliminar. Vean que bueno, y esto que me están señalando ahí es un insumo muy importante para la renovación de la oferta de personas jóvenes y adultas, donde ya hemos estado pensando estos cursos, si se quiere, más básicos de alfabetización digital. Pero yo creo que ahí es importante que el docente, a pesar de que tenga todo el desempeño idóneo que hemos revisado en esta charla, en el uso de tecnologías, comprendamos que podemos ir incursionando o incluyendo en los procesos de aprendizaje usos muy, muy básicos de la tecnología, empezando sobre todo, por ejemplo, como el teléfono celular. Recordemos que para esta población probablemente no tienen un uso muy ducho de computadoras o así, pero tal vez si su teléfono celular tienen apps o tienen recursos que les permitan a ustedes valerse de esos elementos que ya utilizan para ir incursionando poco a poco en recursos digitales. Les voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Digamos, los profesores de inglés pueden desarrollar o pueden
o aprovechar, por ejemplo, las apps de diccionarios en inglés que vienen en los diferentes sistemas operativos por ejemplo, de los celulares. Entonces pueden usar diccionarios, hay diccionarios pictóricos con palabras en inglés también, o pueden enseñarle también a través del uso del navegador del celular a los estudiantes de estas edades a usar traductores, ¿verdad? Entonces, cómo traducir el traductor de Google, que es tan fácil de usar. Entonces, yo creo que podemos ir seleccionando diferentes elementos, sobre todo asociados al uso de TIC, de las tecnologías móviles, pero en el celular, para después ir introduciendo una transición hacia el uso de tecnología, de existir la posibilidad de usar computadores u otros recursos en el centro educativo. Otra pregunta es, ¿está dispuesto el Ministerio de Educación a seguir capacitando en el uso de más TIC para la mejora de las estrategias educativas? Estamos dispuestos, estamos en ese camino y creo que hemos dado recientemente, y esta charla es un ejemplo, muestras muy importantes de la relevancia que las tecnologías en el proceso educativo de este país tienen. Entonces yo creo que estamos en ese camino, esperamos avanzar todo lo que se pueda en este proceso de gestión, pero sobre todo y lo más importante, esperamos dejar una huella muy importante en todos ustedes como docentes para seguir en esta trayectoria de crecimiento y ampliación de sus competencias y conocimientos en las tecnologías digitales. Tenemos varios docentes de preescolar y una pregunta generalizada es que ¿cómo se llevaría a cabo la evaluación en este nivel con el uso de las TIC? Bueno, muy importante, ya en preescolar hay todo un enfoque evaluativo específico, ¿verdad? Que ustedes conocen, las docentes, y manejan claramente a nivel de programa de estudio. Las tecnologías, sobre todo en el marco evaluativo, nos sirven para dos elementos en específico, que son quizás los más poderosos. Primero, dejan evidencias tangibles del proceso de aprendizaje de los chicos a través de la construcción de producciones digitales, por ejemplo, cuando los chicos desarrollan alguna ilustración, ¿verdad? Que por ejemplo se usa muchísimo en el caso del preescolar, y entonces nos permite tanto dejar evidencias de los productos como del proceso de aprendizaje. Entonces, en general, esto no es exclusivo de preescolar, pero sobre todo en preescolar, estos elementos se pueden utilizar para la construcción de evidencias que nos permitan valorar efectivamente el alcance o el logro de ciertas habilidades en nuestros estudiantes, en este caso. Este camino no es fácil y de hecho vean cómo, por ejemplo, en este marco de habilidades o de competencias que vimos en esta charla, eso está como de manera muy transversal, sobre todo asociado a la mediación pedagógica, y yo creo que esto es todavía un camino para aprender, pero sobre todo en función de que las tecnologías nos permiten registrar de una manera muy específica el proceso de aprendizaje. Creo que ese es el máximo provecho que se puede sacar en este nivel. Perfecto. También nos preguntan que qué opción tiene el Ministerio de Educación para integrar a los niños que no tienen internet en la casa por factores económicos, para que no queden excluidos del programa y más aún con la educación a distancia en la actualidad. Claro, y créannos, ¿verdad? Para todos los docentes que nos acompañan el día de hoy, que eso ha sido del máximo interés y preocupación de nosotros en este periodo, y que estamos trabajando en un proyecto grande y estaríamos anunciándolo próximamente con el Instituto Costarricense de Electricidad para ofrecer una opción específica a esas familias. Esperamos que a partir del anuncio que demos muy pronto podamos tener una opción que nos permita como docentes también llegarle a algunos niños que hoy por hoy no les hemos llegado. Sin embargo, recordemos que las orientaciones de apoyo educativo a distancia tienen el escenario 4 que nos permite saber con qué tipo de recursos impresos llegarle a estos estudiantes. Y aunque no es, quisiéramos, ¿verdad? Y esto me lo han comentado muchos docentes, tal vez el medio que yo quisiera para seguir apoyando a mis estudiantes, sí es la alternativa que hoy por hoy tenemos para no dejar a estos estudiantes fuera de este proceso de apoyo a distancia durante este periodo del COVID-19. Perfecto. Otra pregunta que ha sido recurrente entre las personas que están en este webinar es cómo se puede lograr el apoyo de las directoras y directores que desconocen sobre este tema. Yo creo, bueno, yo creo que este elemento también es muy importante. Nosotros no solamente estamos haciendo un trabajo importante con ustedes como docentes, sino que también con muchos directores. Y yo creo que esta coyuntura y esta pandemia también les ha ayudado a ellos a ver
inclusive en este proceso, la relevancia efectivamente de apalancar o motivar el uso de tecnologías en el caso de los procesos educativos. Entonces yo creo que el ministerio pues desde luego tiene la labor de desarrollar con las personas directoras todo este proceso, pero yo creo que también poco a poco hemos ido avanzando no solamente en las competencias de aprovechamiento educativo de las TIC de los docentes, sino que también de los directores, y que hoy por hoy hay un escenario o unas condiciones mucho más favorecedoras de este proceso. Vamos cerrando, Lau. Hola. Sí, Mela, si quiere vamos cerrando. Ok, perfecto. Una última pregunta. ¿Puede un docente utilizar, en lugar de Teams, plataforma oficial del MEP, otros recursos para dar lecciones porque le resultan más efectivos? Sí, ahí, bueno, lo que nos hemos posicionado en este proceso es que recordemos que hubo un primer periodo de la contingencia, muchos de ustedes ya estaban aprovechando otros recursos antes de que nosotros anunciáramos que la plataforma Teams era la plataforma oficial. Ahí la resolución fue continuar utilizando Teams en la medida de lo posible, la plataforma que venían trabajando para no, de alguna manera, no desmotivar el proceso educativo que ya venían llevando. Entonces, pero sí le solicitábamos ir migrando a la plataforma Teams. ¿Por qué? No solamente por un tema de comodidad o por un tema de que es la plataforma oficial del ministerio, sino porque el ministerio no puede dar fe o no puede proteger los datos de personas menores de edad ni ofrecerles a ustedes una plataforma suficientemente segura para los datos tanto de ustedes como de las personas, estudiantes y familias que participan en esa plataforma. En el caso de Teams, como docentes nos resguardamos de tener la información protegida dentro de una plataforma oficial del ministerio, más en cambio en otras plataformas tenemos un poquito más de riesgos efectivamente, porque al ser, digamos, libres y no oficiales, podrían generarse situaciones que tal vez no previmos utilizando otras plataformas virtuales que no están oficiales. Perfecto, yo creo que con esta pregunta ya vamos a dar cierre al webinar de hoy. Les agradecemos la atención y la gran participación que tuvimos de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, me alegró ver esa participación tan masiva de este aporte que les hicimos y esperamos seguirles ofreciendo una oferta virtual de calidad que también contribuya al desarrollo profesional de cada uno de ustedes. Sigamos adelante, colegas, los motivo a seguir aprendiendo, los motivo a seguir trabajando como lo han hecho hasta ahora. Estamos sacando adelante esta tarea juntos. Seamos muy críticos y autoconscientes de las tareas, no nos dejemos, si se quiere, achicopalar o desmotivar por otras voces, tal vez que no conocen el trabajo que venimos haciendo. Sigamos adelante y estoy segura que la tarea la sacamos todos en conjunto. Así que todos muy motivados y estamos aquí para reconocer su trabajo y para apoyarlos en todo lo que requieran.